Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo número 8. La semana pasada iniciábamos con el tema de la persecución. Decíamos como título, Inicia la persecución. Vamos a ver el día de hoy que el Evangelio ya se empieza a esparcir en otros lugares diferentes. Ahora ya va a comenzar en Samaria. Y a manera de resumen, y como leyendo los encabezados de un periódico, vamos a leer lo que dicen los encabezados. Siguiente diapositiva, diapositiva 2. Dice: feroz persecución. Saulo lidera el ataque contra la iglesia. Cristianos son arrestados y dispersados por toda Judea y Samaria tras la muerte de Esteban. Siguiente diapositiva. La iglesia en huida. Perseguidos, pero no callados. Creyentes llevan el evangelio a nuevas regiones. Siguiente diapositiva. Jerusalén en silencio. Apóstoles permanecen en el ojo de la tormenta. Los apóstoles fortalecen a los creyentes. Bien, es algo que vamos a considerar el día de hoy. Algunos empiezan a moverse hacia otros lugares, pero los apóstoles quedan en Jerusalén. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y vamos a leer, hermanos, juntos del versículo 5 al versículo número 8. Juntos leemos del versículo 5 al versículo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, dice así, todos juntos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien, tenemos ahí la diapositiva. Nos dice: el evangelio es proclamado en Samaria. Es Felipe el que le toca ir, y guiado por el Espíritu Santo, sin duda, lo sabemos, le toca ir a Felipe a predicar justamente a este lugar, a Samaria. Y como nos dice el texto, va Felipe y hace muchas señales. Hay milagros, hay sanidades, hay gente que es liberada de demonios, y entonces esto llama mucho la atención. Es parte de lo que hace que la gente mire y ponga atención, y entonces crean en el evangelio, crean en las palabras que en este caso va a compartir Felipe. Pero nos preguntamos, ¿quién es Felipe? Bueno, la verdad es que podríamos mencionar a dos Felipes a través de la escritura. Un Felipe es un apóstol, uno de los apóstoles, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10 de Mateo, solamente lo menciono, allí va a aparecer una lista, y hay varios pasajes en donde se puede consultar esta lista, pero en esta lista vemos que aparece Felipe como uno de los apóstoles. Hay otro Felipe que acabamos de ver recientemente justamente en el libro, y es Felipe el diácono. Capítulo 6 de Hechos, versículo 5, allí aparece la lista de los nombres, aquellos que son elegidos por los hermanos precisamente para servir en medio de la iglesia. Y entonces por ahí aparece Felipe. Y nos preguntamos, ¿y a cuál de estos se refiere la escritura? Este capítulo, la semana pasada que lo iniciamos, capítulo 8, en el versículo 1 nos dice un detalle interesante que nos permite asegurar quién es este Felipe. Dice que todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles.
Así que los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén, y lo veíamos en el resumen, y los demás, los creyentes, y entre ellos también los hermanos que son elegidos como diáconos, son los que van a ir a predicar. Así que, ¿cuál Felipe es? Es Felipe el que fue elegido como diácono, que más adelante lo vamos a ver como Felipe el evangelista también, capítulo 21 de este libro de Hechos. Ya en su momento lo veremos, pero leemos así de rapidito el versículo 8, nos dice: saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Así que la escritura va a llamar a este varón Felipe, uno de los diáconos. Aquí nos dice incluso haciendo referencia que era uno de los 7, aquellos 7 que fueron escogidos. Este Felipe es el que va y lo llaman el evangelista. Es el que va justamente allí a esa tierra de Samaria a compartir el evangelio. Como a todos los demás, también Felipe ha entendido las indicaciones de parte del Señor, que es necesario que una vez que sean perseguidos en un lugar, vayan a otro lugar y que vayan compartiendo el evangelio. Eso es lo que hace Felipe, pero además, como sabemos, no solamente con palabras, sino con poder, con testimonio del Espíritu Santo, porque hay allí, en medio de, de todas estas personas, hay endemoniados, hay paralíticos, hay cojos, y todos ellos son sanados. Dios utiliza a Felipe para llevarlo. Pero hermanos, recordamos una cosa en esto: judíos y samaritanos no se llevan bien, ¿no? Ya lo veíamos en los evangelios. Judíos y samaritanos no se llevan bien. Vamos a ver a Pedro en algún momento, incluso, que también le hace ruido tener que hablar a los gentiles. Dios va a tratar con Pedro en 3 ocasiones para romper aquello que lo detiene, y entonces se pueda mover y predicar el evangelio a los gentiles. Esto está pasando con Felipe. Felipe, sin duda, ha sido atento a la voz del Espíritu Santo. Se ha dejado guiar por el Espíritu Santo para ir y compartir en un lugar en el que pues no sería deseable pasar como judío, no sería un lugar deseable atravesar como judío, mucho menos dirigirse a ellos con estas palabras. Sin embargo, tiene Felipe claro una cosa: que el Señor Jesús dijo que era necesario que fueran testigos también allí en Samaria, y después se va a extender mucho más lejos. Así que, hermanos, es importante considerar esto. Si había un prejuicio en Felipe, tuvo que ser roto ese prejuicio para que él pudiera ir y compartir la palabra, hacer caso a la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo y ser obediente, disponer su corazón a lo que Dios quiera hacer en su vida. Esto es importante, hermanos, que lo notemos, y entonces lo vemos como Dios lo utiliza. El Señor Jesús, aparte de decir que era necesario que fueran, ¿verdad?, a ser testigos en Samaria, había dicho una cosa. En aquel capítulo 10 de Mateo, en donde hay muchas instrucciones acerca de aquellos que son enviados, dice el Señor Jesús: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, entonces dad de gracia. Felipe tiene que hacer a un lado sus prejuicios, si es que los tuviera. Tuvo que hacerlos a un lado y creer que lo que había recibido él de parte de Dios era un regalo. De gracia recibimos, debemos dar de gracia. Nosotros no somos quienes para decidir quién puede recibir la palabra y quién no. Y a veces pudiera ser que el Señor nos pone en un momento en el que nosotros nos negamos y no queremos compartirle a una persona determinada, tal vez porque la conocemos, tal vez porque hay una historia detrás de todo esto, y quisiéramos brincarnos. Pero si el Espíritu nos llama a hablar, a compartir, eso es lo que necesitamos hacer. De gracia recibimos, demos de gracia. Eso es lo que dice el Señor.
Y ya mencionábamos algo la semana pasada, que el Señor Jesús, esta es una de las excepciones. En Samaria pasó y compartió, ¿verdad? Muchos creyeron, ya se había quedado allí una semilla. Entonces Dios utiliza a Felipe y lo envía para continuar la tarea que se está realizando allí en Samaria. Así que la gente recibe con gozo el mensaje. Esto es interesante, porque ven las señales, ven los milagros, están escuchando el mensaje y lo reciben con gozo. Muy bien, vamos a avanzar. Siguiente diapositiva. Reciben ellos con gozo el mensaje. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13, hermanos. Igual juntos, como venimos haciéndolo. Tenga allí su Biblia cerca. Del 9 al 13, todos juntos dice así. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, ¿verdad? Bueno, este Simón, un mago, que habitaba también en aquel lugar, y nos dice la Biblia, pues su conducta. Él realizaba allí algunas cosas de magia. La Biblia no nos dice que esto no exista. La Biblia nos dice, no lo practiquen ustedes. No nos dice que esto no exista. Entonces, por eso entendemos por qué hay el señalamiento de lo que hace este hombre. Es un mago. De hecho, nos dice la Biblia, así como paréntesis rápido, Deuteronomio 18, del versículo 10 al 12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que algo que nosotros podemos ver es que Dios está dirigiendo en este momento a su pueblo y le hace saber que estas prácticas son desagradables a sus ojos. Nosotros ya somos el pueblo de Dios, ya somos parte del pueblo de Dios. Estas palabras ya van directamente también a nosotros. Esto es desagradable, andar nosotros en estos caminos, andar interesados en estos asuntos, ¿verdad? Metidos en estas cosas, pues es una conducta que es desagradable a los ojos de Dios. No hay razón alguna para que nosotros nos metamos en esto. Sin embargo, Simón, bueno, pues entendemos también una cosa, él iba a escuchar el mensaje, el Señor quiso que Felipe pudiera estar cercano a él y que viera los milagros y que escuchara el mensaje. Era una oportunidad que Dios le estaba dando también para encontrar la salvación. Este hombre, en todo esto que hacía de magia y cómo engañaba a la gente, les decía, este es el gran poder de Dios. Él decía, lo que él hacía es el gran poder de Dios. Y entonces la gente creía estas cosas. Imagínense cómo tenía a la gente, pues, de alguna manera controlada, e influía él en las personas. Al ver estas cosas que probablemente no habían visto nada parecido, pues ellos creían. Por eso dice la palabra, pues que la gente lo oía y pues estaban engañados. Sin embargo, cuando ven a Felipe, cuando ven las cosas que están sucediendo por mano de Felipe y lo escuchan, entienden claramente que esto viene de parte de Dios. Así que creen y se bautizan.
Dice aquí hombres y mujeres se bautizaban nada más escuchando a Felipe. Probablemente estaban engañados por aquel hombre, aquel Simón, el mago. Probablemente estaban engañados, pero una vez que vieron a Felipe y lo escucharon, el Señor abrió sus ojos. Y entonces ellos también entregaron sus vidas al Señor y caminaron con el Señor. Así que, bueno, este Simón empieza a perder pues esa importancia, esa posición que tenía delante de todos los demás, empieza a perder porque ahora ven a Felipe. Es posible, no lo dice la escritura, pero es posible que tal vez en un principio haya pensado incluso que Felipe era un mago más poderoso que él mismo, que Simón. Es posible que haya pensado eso. Ahí en la ilustración se alcanza a ver un poquito. Dice que Simón estaba atónito por los milagros que veía que eran hechos por mano de Felipe y no se le despegaba a Felipe. Miren, esto es bien interesante. No se le despegaba, escuchó, oyó y vamos a ver precisamente lo que hay en el corazón de este Simón. Pero de que fue testigo de todas estas cosas que hizo Felipe, fue testigo. Así que Felipe opacaba el prestigio de Simón. Algunos buscan precisamente ese poder y esa influencia sobre los demás para beneficiarse. Simón, sin duda, haciendo uso de la magia, se beneficiaba. Pero no es lo mismo con Felipe. Porque lo que está haciendo Felipe no es para beneficio de él. Los que sanan, ¿verdad? Ellos son los beneficiados. Los que encuentran salvación, ellos son los beneficiados. Los que reciben la vida eterna, ellos son los beneficiados. No es Felipe el beneficiado. Felipe está haciendo lo que todos nosotros fuimos llamados a hacer, a predicar el evangelio. Y el Señor respalda las palabras de Felipe. El Señor respalda las acciones de Felipe. Pero el mago, Simón, todo lo que hiciera, sin duda, era para un beneficio personal. Ayudar a la gente no siempre, no siempre es la única intención, hay a veces una doble intención. Ayudar a la gente para beneficiarse. Y esto es algo que hacía Simón. Se beneficiaba de aquello en lo que engañaba a la gente y le hacía creer que le ayudaba. Esto pasa hoy en día, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Esto sigue pasando hasta hoy en día, que hay muchos que se presentan como alguien que quiere ayudar, pero en realidad se quiere beneficiar. Que Dios nos dé sabiduría también para detectar estas cosas. Pero evidentemente que cuando es Dios el que está actuando, no hay confusión. Los que pudieron ver la diferencia entre lo que hacía Simón y lo que hacía Felipe, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron claro de quién venía realmente la palabra de Dios, quién era realmente el instrumento de parte de Dios. Así que bueno, creían a Felipe y también eran bautizados. Este hombre está súper sorprendido, ¿verdad? Con lo que está viendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Versículos 14 al 17. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Del versículo 14 al versículo 17. Y nos dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren cómo nos va diciendo la palabra, cómo están las cosas en ese momento.
tan evidente es lo que está pasando en Samaria por mano de Felipe, que todo esto llega a oídos de los apóstoles que están, ¿en dónde? En Jerusalén. Llega a oídos de los apóstoles. Ellos se enteran. ¿Y qué hacen? Bueno, juntos todos los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, deciden que vayan Pedro y Juan. Pedro y Juan son enviados entonces a ver qué es lo que está pasando allá en Samaria. Me llama la atención, hermanos, porque venimos viendo que Pedro se levanta, Pedro habla, predica, habla a muchos, es enviado, pero Pedro no es el líder. Es interesante ver esto. Pedro no es el líder. Todos juntos como apóstoles, ¿verdad? Juntos, guiados por el Espíritu Santo, que es realmente quien está al frente de la obra, son guiados para que tomen la decisión todos juntos de enviar a Pedro y a Juan. Así que bueno, es así como Dios envía a Pedro y a Juan a ver qué es lo que está pasando en Samaria, porque ya escucharon que en Samaria estaban recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vienen ellos y se dan cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Han creído muchos, sin embargo, se dieron cuenta de una cosa: el Espíritu Santo todavía no había venido sobre aquellos en Samaria. La evidencia de que el Espíritu Santo los ha bautizado es que hablaban en lenguas. Entonces, allí en Samaria todavía no pasaba esto. Así que ellos oran por los creyentes recientes, ¿verdad? Para que recibieran el Espíritu Santo. Nos dice, no había descendido todavía sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que por eso imponen sus manos sobre ellos y ¿qué pasa? Reciben el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo importante, hermanos, porque de esta manera es como Dios utiliza a los apóstoles para que el Espíritu Santo sea recibido por los creyentes. Esto lo va a notar Simón. Esta parte de la oración y la imposición de manos lo va a notar Simón y le va a llamar mucho la atención. Hasta ahorita solamente Simón ha visto a Felipe, ha visto los milagros y ha escuchado las palabras de Felipe, pero ahora ve a Pedro y a Juan, pues prácticamente haciendo lo mismo, orando por la gente, poniendo sus manos, y entonces viene el Espíritu Santo. Se podría pensar que, que tal vez pensó que eran mayores incluso que Felipe, que Pedro y Juan eran mayores que Felipe. Y seguramente él se consideraba que Felipe era mayor que él mismo. Así que el ver todas estas cosas le va a hacer desear esto. Va a desear esto, pero no en el mejor sentido, no en el buen sentido. Porque no hay nada de malo que deseemos nosotros, la presencia de Dios en nuestra vida. Incluso oramos por eso. No hay nada de malo en que pidamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo hacemos en oración. Tampoco hay nada de malo en que podamos decir y pedir a Dios su bautismo del Espíritu Santo. Lo podemos hacer. No hay nada de malo en esto. Pero ¿cuáles son las intenciones del corazón? Y va a ser algo interesante que vamos a ver en este hombre Simón. Vamos a la siguiente diapositiva. Y así, en letras grandes y hasta roja, Simón quiso comprar el Espíritu Santo. Ya la misma frase ya es un tanto escandaloso para nosotros. Quiso comprar el Espíritu Santo. Eso no es posible. Eso no es posible. Pero pensemos en Simón, que se le ocurre la idea. Vamos a leerlo. Vamos a leer el pasaje del versículo 18 al versículo 24. Dice así la palabra. Cuando vio Simón, todos, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo,
dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo estás. Respondiendo entonces Simón dijo, ruego por vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Muy bien, decíamos entonces, lo notó este Simón y es interesante porque ofrece dinero para que le den ese poder. Y miren lo que menciona, así yo también podré hacerlo con otros. Y ahí nos detenemos a reflexionar un poquito. ¿Realmente le interesaba mucho que otros recibieran el Espíritu Santo? Hace rato decíamos, él se beneficiaba de la supuesta ayuda que le daba a la gente. Él se beneficiaba. Esto era un negocio para él. Entonces lo que hacía, él iba a recibir un beneficio económico, seguramente. Me hace pensar que este dinero que él está ofreciendo es hasta como una inversión. Él lo está mirando como una inversión. Doy esto, ellos me dan de ese poder y así, pues sin duda voy a poder ir yo con la gente. Y él pensaba, ¿verdad? Eso decimos nosotros que pensaba, no es que así fuera a suceder, porque no lo respaldaría Dios. Entonces, poner sus manos, pero obvio, de por medio ya había un beneficio, ¿verdad? Que él iba a recibir. Así que no era sano. Por otro lado, Pedro no se detiene en señalarlo y decirle, ¿qué te pasa? Estás equivocado en lo que estás pensando. Esto es un regalo de Dios. Esto no se puede comprar. Y le habla acerca de cómo está su corazón. Esto está en tu corazón. Arrepiéntete entonces de esta maldad. Esto es algo malo que hay en tu corazón. El pensamiento que tú tuviste de comprar este regalo que da Dios, ya simplemente con el dinero que está ofreciendo, insisto en esto, nos deja pensar cuáles son sus planes y que se quiere beneficiar. Entonces, por eso tiene razón Pedro al decirle, arrepiéntete de esta maldad tuya y ruega a Dios, quizá te perdone, ¿verdad? Porque estás en amargura, estás en prisión. Esos pensamientos, hermanos, o sea, sin duda es una prisión, porque él estaba viendo lo que hacía Felipe. Dios, por supuesto, por mano de Felipe, pero lo estaba viendo y escuchaba cuál era la razón de todo esto. Y en lo único que piensa es en dar dinero para recibirlo también. Tener ese poder en sus manos para, para controlarlo, ¿verdad? Y entonces darlo a otros. Así que sin duda, este Pedro no pasa por alto esta mala acción y se la señala. Y termina diciendo Simón, bueno, pidan por mí, pidan por mí a Dios, para que todo esto que dijeron ustedes no venga sobre mí. Entonces nos preguntamos, ¿será un verdadero arrepentimiento? Preguntamos eso. ¿Será un verdadero arrepentimiento? No lo señala, ¿verdad? No nos dice la escritura, pero así cuando nos quedamos con esto que nos quedamos, el pensamiento es seguramente no. Seguramente no, por lo que había en su corazón. De hecho, esto tiene un nombre. Le llaman simonía. A esta acción se le llama simonía. Y entonces se practica la simonía en algunos lugares.
Hay personas con dinero que compran cargos eclesiásticos. Por ejemplo, un obispado. Bueno, dicen por ahí que hasta para ser papa. O sea, piensan que con el dinero pueden ganar estas cosas. En tiempos pasados, en la época de la Reforma Protestante, yo creo que muchos saben de esto, algo contra lo que se oponía Martín Lutero, se vendían las indulgencias, ¿verdad? Y entonces se daba algo como para recibir el perdón, el favor de Dios. Y eso no se puede, no se puede comprar. Eso es un regalo que Dios nos da cuando Él ve que nuestro corazón está sinceramente arrepentido. Humillados venimos a Dios y pedimos perdón. Y entonces somos perdonados por Dios. Eso no se puede comprar. No se puede comprar. Pero muchos piensan equivocadamente de esta manera. Y pedimos, ¿verdad?, que Dios abra sus ojos y que Dios les permita entender esto. Esto no se puede comprar. Esto es un asunto de fe, un asunto del corazón. Así que no podemos comprar la salvación, hermanos, ¿verdad? No la podemos comprar. Tampoco, yo le preguntaría, ¿a quién de ustedes le cobraron cuando se fue a bautizar? Aquí en la iglesia. Eso no se puede vender. Eso no se puede vender, no es por dinero, no es con dinero, eso. Y es algo bueno que nosotros lo tengamos claro. Recordamos que hace rato veíamos esta cita que dice, recibieron de gracia, den de gracia. Así recibieron, así den de gracia. Es un regalo. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Es una forma, ¿verdad?, en la que nosotros podemos ver que Dios está dispuesto a ofrecernos el regalo de la salvación, de la vida eterna, a ofrecernos el perdón por nuestros pecados. Ese es el regalo que nosotros hemos recibido. Y decimos, Señor, gracias. No hay cantidad que pudiéramos nosotros pagar para conseguirlo. No hay cantidad que pudiéramos pagar para eso. Así como tampoco hay obras, por muchas que tratáramos de hacer, no hay obras, cantidad de obras que podamos realizar para recibir esto. Entonces nos dice aquí, esto es de gracia, así recíbanlo. Es un regalo, no te lo estoy vendiendo. ¿Quieres? Recíbelo como regalo. Así que bueno, cerramos esto y decimos, Pedro lo llamó al arrepentimiento de su pecado. No sabemos si realmente estaba arrepentido o no, pero bueno, él pidió, rueguen por mí para que esto no pase. Creo que aquí lo importante que tenía que suceder en él era que se arrepintiera, que hubiera un cambio del corazón. Ahora, sí nos llama la atención esto, porque podríamos considerar, él creyó, dice la palabra que vio a Felipe y también, después de ver también que muchos creían, él también creyó. Sin embargo, al recordar la parábola del sembrador, hermanos, hay algunos que reciben la palabra, la escuchan de alguna manera, pero los afanes, el engaño de este mundo, el engaño de las riquezas, hacen que esa palabra sea infructuosa y entonces no da el resultado. ¿Por qué? Bueno, porque ese corazón no estaba dispuesto. Mateo 13:22. Recordemos que el suelo representa el corazón de las personas en la parábola. Entonces dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa.
La palabra llegó, pero él tenía un corazón no tan dispuesto, ¿verdad? Mateo 7:21, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor: no todo el que me dice y que me llama Señor entrará en el reino. Bueno, pensando en la parábola, hay 4 suelos diferentes en esa parábola. Llega la semilla a 4 tipos de corazones, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, a 4 tipos de corazones. Solamente en el 25% del fruto. Solamente en el 25% del fruto. Le preguntan al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Y entonces también el Señor habla acerca de estas cosas. Está el tema de la puerta amplia, ¿no? Ancha, espaciosa, es el camino es espacioso, pero también está el camino angosto. El camino amplio, espacioso, lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida eterna. Bien, es interesante considerar esto y decimos: Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros, gracias porque has hablado a nuestras vidas, gracias porque sigues tratando con nosotros. No solamente es escuchar tu palabra, sino a través de nuestra vida te hemos visto, hemos tenido diferentes pruebas, aflicciones, y te seguimos conociendo a través de todas esas situaciones. Y te damos gracias. Gracias porque nos permitiste entender tu palabra. Y entonces buscamos mantenernos allí, ¿no es cierto? Buscamos mantenernos allí. Bien, vamos a la última diapositiva. Todos juntos vamos a leer el versículo 25. Última diapositiva, versículo 25 de este capítulo. Dice así, todos juntos: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bueno, pues ellos terminan de alguna manera el trabajo aquí, ya habían visto de qué se trataba, y van de regreso a Jerusalén. Pero mientras van de regreso, pues están en Samaria y van a pasar por diferentes pueblitos. Por cada uno de esos pueblitos que pasan, ellos aprovechan la oportunidad para seguir compartiendo del evangelio. Podríamos decir que ellos siguieron el ejemplo de Felipe. Felipe estaba predicando en Samaria, ellos vinieron de Jerusalén, estamos hablando de Pedro y Juan, vinieron de Jerusalén, ya corroboraron esto, oraron por los hermanos, recibieron el Espíritu Santo, ahora van de regreso, pero en ese regreso se van deteniendo de ciudad en ciudad, allí en Samaria, predicando el Evangelio rumbo a Jerusalén, porque ellos van a estar allí en Jerusalén todavía un poquito. Muy bien, así que terminamos con esto. El camino de la salvación también se abre para los samaritanos. Y gracias a Dios por esto, porque sigue avanzando el evangelio, se abrió camino a través de imperios, a través de tiempos, y nos ha alcanzado a nosotros, hermanos, atravesando fronteras, y nosotros hemos recibido la palabra, y por eso damos gracias a Dios. Amén. Amén. Y que seamos también instrumentos, ¿verdad?, en manos de Dios para compartir de su palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a ser despedidos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que estén viendo la transmisión, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Su papá de Valentina, Hugo Sánchez. Está en visita con nosotros. Papá de Valentina. Usted, Dios le bendiga. Hugo Sánchez, mucho gusto. Que Dios le bendiga. Muy bien. Gracias a Dios. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche
Agradecemos la bendición que nos has dado de estar reunidos en esta hora. Hemos podido alabarte, bendecirte, Señor, pasar un tiempo con nuestros hermanos, pero también y sobre todo el poder escuchar tu palabra, tu voz para nuestras vidas. Rogándote, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones, que nos permita, Señor, entender de forma práctica en nuestra vida personal la aplicación de cada una de estas cosas que hemos escuchado. Queremos hacer tu voluntad, queremos, Señor, dar testimonio de lo que has hecho en nosotros. Queremos bendecir a otras personas que no te conocen aún y de esta manera seguir cumpliendo tu voluntad. Te pedimos como siempre que nos concedas hablar con denuedo, con esa fuerza, con esa emoción de tu palabra para que la gente te conozca. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Terminamos esta reunión y regresamos a nuestros hogares pidiendo que sigas derramando tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.